Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Permiso. Vamos a ver si pueden pasar. Ahí está, la presentación. Bueno, voy a empezar contándoles y a desarrollar esta presentación que lleva el título Acompañar la salud y nutrición de los primeros 1000 días de vida con propuestas de educación no formal de modalidad virtual en tiempos de pandemia. Voy a iniciar con esta frase que me gusta mucho, que dice: la educación es el arma más poderosa que tienes para cambiar el mundo, porque creo que es así. Creo firmemente en eso, y voy a contarles muy poquito una historia, mi historia de estos últimos 10 años. A mí me gusta mucho la docencia, me gusta mucho educar, como dice Nelson Mandela, es mi forma de aportar. Y cuando me recibí de licenciada de nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, me volví a Catamarca y acá estaba iniciando la carrera de nutrición. Me acerqué y quedé como docente en una de las cátedras, pero tuve que dejar al poco tiempo porque nos mudábamos a La Rioja, porque mi marido tenía una oportunidad laboral allí. Nos fuimos a La Rioja y en La Rioja estaba la carrera de enfermería, me acerqué y quedé como docente también allí, pero también nos tuvimos que mudar ya que mi marido tenía una oportunidad en provincia de Buenos Aires. Allá había un concurso para ser docente, me presenté y también quedé a cargo. Y en esos últimos 10 años, 8 o 10 años, había escrito 4 o 5 programas con fundamentaciones, evaluación, ¿no?, para poder estar a cargo de estas cátedras. En cada lugar también llevé emprendimientos profesionales porque soy una apasionada de nuestra carrera, ¿no?, y poder educar, ¿sí? Gracias. Me pasaba que quería, cuando volví a Catamarca en el año 2018, quería hacer algo que no dependa del espacio físico donde vivía. Nos habíamos mudado muchas veces y había dejado muchas veces este deseo de seguir educando. Entonces, en el año 2018 empecé la especialización en tecnologías multimedias, para justamente esto, poder llegar a las familias, llegar a los alumnos, educar sin importar el espacio físico donde estaba. Como licenciada en nutrición y como profesional de la salud, siempre me preocupó también la pandemia, ¿no? La pandemia de la obesidad, que también es una pandemia más silente, el tema del sobrepeso, la obesidad y todas las enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, cáncer, y siempre me pregunté, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que se cambien estas cifras alarmantes? Y así me encontré con este concepto de los primeros 1000 días de vida. Los primeros 1000 días de vida son un concepto justamente que habla de un tiempo determinante en la salud que inicia en la concepción hasta los primeros 2 años de vida. Todo lo que sucede en este tiempo deja huella y tiene impacto en la salud, no solamente en la primera infancia, sino también a largo plazo. Entonces tenemos mucho que actuar acá, porque esto es promoción de salud. Así, también cuando nos mudamos de Buenos Aires acá a Catamarca en el año 2018, inicié este emprendimiento profesional que se llama Apapachar, que busca acompañar y educar a las familias en este tiempo tan determinante de la vida. Haciendo talleres, consultorías, encuentros, todo esto de modalidad presencial. Nos hacíamos rondas de familias para poder aprender sobre este tiempo tan importante. Pero, como a todos, llegó la pandemia y se nos cambiaron los planes, ¿no? Ya no podíamos tener estos encuentros presenciales y la pandemia nos llevó a, como dice esta frase de Albert Einstein, entre las adversidades se esconde la oportunidad. Entonces, aquí empezó a haber una demanda de las familias porque la pandemia nos cambió todo, no teníamos la posibilidad de ir a los pediatras, ¿sí? Si bien el sistema de salud atendía lo urgente, los nacimientos continuaban, las dificultades en la lactancia se mantenían, quizás con mayor cantidad, porque no teníamos ni siquiera los controles pediátricos mensuales. Entonces, había una gran demanda y una necesidad de las familias en poder tener acompañamiento en esta etapa tan importante. Y el conocimiento y manejo en tecnologías multimedias me permitió hacer una readaptación de todas las propuestas que veníamos desarrollando de manera presencial para llevarlas a la virtualidad. El saber de cómo amamantar, de parir, se transmite de generación en generación, eso lo llamamos la educación informal. Pero de acá a unos años este saber se fue perdiendo, ¿no? Por muchos factores. Uno es la influencia de las publicidades en las leches de fórmula, y siempre cuento, desde que jugamos a la mamá, ya viene nuestro muñeco con la mamadera incorporada. Entonces hay que reeducar y reforzar mucho la confianza de las familias para poder recuperar nuestros saberes en la lactancia y en la nutrición de los primeros años. Entonces así surgió poder llegar a las familias con la educación no formal, ¿sí?, que está fuera del sistema de educación formal y que es intencionada, planificada, flexible, que las personas acuden de manera voluntaria. Entonces fuimos desarrollando un proyecto, si es esta propuesta,
para poder llegar a las familias a través de estas propuestas de educación no formal basadas en la teoría constructivista, ¿no? De tomar los saberes de cada familia y poder construir juntos un saber para cuidar la nutrición y salud de los primeros 1000 días de vida. Acá también me viene la frase de Albert Einstein que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Yo ya me encontraba finalizando la especialización en tecnologías multimedias, me junté con mi directora de tesis, con mi codirectora, asesora técnica, y me dijeron: y escribí esto en tu tesis, estás trabajando ya desde la virtualidad y en salud y en promoción, en pandemia. Entonces fue hacer esto, fue cambiar un poco el eje y las cosas como sabíamos hacerlas antes. Entonces empezamos seleccionando una plataforma para los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Todo esto al principio era muy desconocido. Recuerdo en marzo del 2019, todavía no estábamos muy familiarizados con las plataformas para videollamadas. Empezamos utilizando Zoom, pero había bastante neofobia a utilizar estas aplicaciones. Teníamos algunos obstáculos porque requeríamos tener usuarios, tenerlos descargados en el celular o en la computadora, y teníamos el límite de 40 minutos en sus versiones gratuitas. Pasamos a Google Meet, pero también necesitábamos la cuenta de Gmail y que se acuerden la contraseña para poder acceder también. Entonces, seguíamos con la búsqueda y encontramos la plataforma Jitsi, que es una plataforma de software libre y que nos permitía enviar el link para que las familias se conecten desde el celular o desde la computadora, sin tener que descargar nada previamente. Esa fue la plataforma utilizada. Todos los encuentros tenían una estructura donde empezábamos con un inicio, donde hacíamos la presentación, poníamos cuál era el motivo que los hacía llegar a esta propuesta, rompíamos un poco el hielo, ¿no? Después se compartía una presentación con material didáctico interactivo para guiar la conversación y después llegábamos a la conclusión con espacios de reflexión, diálogo, intercambio. Se armaba una tribu también, se llamaba tribu virtual, de familias, para que mantengan este contacto y esta comunicación entre ellos también. Por ejemplo, en este momento había muchas mamás que quizás estaban embarazadas y tenían alguna glucemia alterada, entonces teníamos consultas de cómo tener la alimentación o la ganancia de peso durante este tiempo. Se compartía, por ejemplo, en estas presentaciones componentes de la ganancia de peso gestacional, cómo iban a hacer el aumento de acuerdo a las semanas de gestación y cuadros o imágenes para que vayan teniendo idea de cómo ir armando sus platos. También en los talleres o consultas de lactancia se hablaba de fisiología de la glándula para entender cómo era la producción o la bajada de leche materna, cómo lograr un buen acople, posiciones para amamantar. Todo eso se los mandábamos después de cada encuentro. También diseñábamos y desarrollábamos material didáctico para facilitar la propuesta educativa y utilizando estos y más plataformas educativas, ¿no?, que nos permitían justamente diseñar material didáctico interactivo, como Genially, YouTube, redes sociales, en WhatsApp, hicimos páginas web, editábamos videos, Canva, todo esto era para poder diseñar flyer, póster, infografías que complementaban la propuesta educativa. ¿Sí? Gracias. También creábamos espacios para debate, reflexión y contención para las familias. ¿Sí? Hay un refrán africano que dice que para criar a un niño hace falta toda una aldea. Y esta era la parte en la que más débil estábamos en pandemia porque no podíamos reunirnos ni con los abuelos de los bebés o con nuestros propios padres, ni con niñeras, ni con nuestras amigas que quizás eran madres, ni, como les digo, ir a las consultas de los profesionales de salud. El sistema de salud atendía lo urgente y las familias estaban aisladas. A todos nos pasó, pero para los que eran padres primerizos esto era algo angustiante realmente. Entonces, estos espacios para debate, reflexión y contención, que yo le llamo tribu de mujeres, ¿sí?, se pudieron crear gracias a las redes virtuales, ¿no?, generando redes vinculares virtuales y logrando un acercamiento en este entorno de aislamiento. Entonces, ¿cómo hacíamos? Estas tribus virtuales eran grupos de WhatsApp. Hacíamos también preguntas y respuestas por historias de Instagram o de redes sociales que generaban, como les digo, este acercamiento en este entorno virtual. Por último, queríamos evaluar la experiencia de la participación, teníamos que evaluar los resultados y los procesos de cómo íbamos avanzando. Entonces, por ejemplo, yo les mostré recién lo que les mandaba a las embarazadas para que puedan armar su plato lo más saludable posible para sus etapas gestacionales. Nos mandaban fotos para poder ver el seguimiento y la adherencia de esos tratamientos. También tuvimos consultas de lactancia
talleres y consultas de lactancia, y esto me pone muy feliz contarles que no solamente eran para la capital de Catamarca, sino también para el interior. Llegamos a departamentos como Belén, Tinogasta, Santa María, a otras provincias del país y también a otros países del mundo, ¿no? Eran mamás argentinas que estaban lejos y que tenían esta misma demanda y necesidad de apoyo, contención y educación en este tiempo. Llegamos a Inglaterra, Alemania, Brasil con estas consultorías. También, por ejemplo, esta foto que está allá era de una mamá que tuvo su bebé prematuro, nació antes de lo que tenía que nacer, por lo cual iba a la maternidad y tenía que empezar a estimular los pechos, entonces después para la bajada de leche. Entonces, además después de la consulta hacíamos el seguimiento hasta que lográbamos juntar la leche, llevarla a la maternidad para que le den a ese bebé y después acompañarla hasta que le daban el alta y podíamos lograr esa lactancia exitosa y feliz. Por otro lado, también cuando la pandemia ya estaba finalizando y volvíamos a la presencialidad, podíamos generar este acompañamiento para armar los stocks de leche y sostener la lactancia materna exclusiva. Como retroalimentación, usamos muchas herramientas, formularios de Google, diferentes estrategias, pero la que más funcionó fue enviar esto por WhatsApp, que eran 3 preguntitas para que nos hagan una devolución, y recibimos muy buenas experiencias, muy positivas, de los resultados de todo este acompañamiento. Como conclusión, la pandemia llevó al sistema de salud a tenerlo urgente. El diseño de esta propuesta de educación no formal en salud de los primeros 1000 días permitió una nueva forma de encuentro y acercamiento virtual que sirvió como red de contención y apoyo a la mamá paternidad en un contexto de aislamiento e incertidumbre. La web 2.0 y las redes sociales dieron voz y participación a las familias. Y me encanta decir esto, se transformaron de pacientes a usuarios con verdadera interacción y participación. Acá no era ir a esperar a las salas de espera, sino empezar a preguntar, participar y formar tribus y sentirse acompañados entre ellos. La comunicación sincrónica y el uso de las TIC, basadas en una teoría constructivista, permitieron responder exitosamente a la demanda por actualizar, ampliar y profundizar los conocimientos en el cuidado de la salud y nutrición de este tiempo tan determinante como los primeros 1000 días de vida. Además, también en estos 2 años hubo diferentes congresos en los que hicimos divulgación, publicaciones, participación. Participamos con exposiciones en el Congreso de Ciencia y Género de la Universidad Nacional de Córdoba, también en un Congreso Internacional entre Educación y Salud. También participé como disertante en el Congreso de Lactancia Materna organizada por la Sociedad Argentina de Pediatría, contando todo esto que estuvimos realizando. Esta fue hice la defensa de la tesis de la especialización en tecnologías multimedias. También participamos en jornadas de investigación, iniciamos cursos de posgrado también de este tema de los 1000 días. Y también el año pasado hubo una convocatoria para emprendedores en el cual me presenté con Apapachar y ganamos el primer lugar. Me fui a Buenos Aires a representar a Catamarca junto a otras 22 provincias. Ganamos el primer premio, también quedamos en la primera categoría de impacto social con este emprendimiento y el año pasado también fue el Congreso Argentino de Graduados de Nutrición y recibimos una mención especial por este proyecto. Como reflexión final, la pandemia frenó todas las actividades a todos, nos cambió la agenda, ¿verdad? Y la virtualidad nos permitió la continuidad de estas propuestas, cambiando lo que conocíamos hacer, buscando resultados distintos y logrando este acompañamiento en las familias en el contexto de aislamiento, sin fronteras, trascendiendo todo tipo de barreras físicas, espaciales y temporales, que era lo que yo buscaba después de todas estas mudanzas. Y logrando la promoción de salud y cuidando estos primeros 1000 días de vida que son tan determinantes para todos. Haciendo promoción de salud y llegando a trascender barreras, como les digo, físicas, espaciales y temporales. Para mí es un honor contarles todo esto, me siento muy contenta y les agradezco su atención y su tiempo.